tenés un papá, tu papá es Diego Maradona. La ausencia paterna fue muy evidente. Mi mamá nos crió sola. ¿Se te despertó el deseo también de conectar con alguien? Quiero saber si yo soy tu hija. ¿Cómo no, mamita? Si sos igual a mí. No me digas Diego, sos mi papá. Un pedido de reconocimiento, pero emocional, te Fui dirían. un pelotudo, perdóname por todo el tiempo que te falté. Conocí la parte tierna, la parte más difícil. Nos quedó mucho. ¿Qué sentís que aprendiste de él? El mundo maradoniano es re contra jodido. Con mi papá fue infinitamente más hermoso de lo que me imaginaba. Hoy, ausencia paterna con Hanna Maradona. Hola Hanna, bienvenida. Muchas gracias, Sofi, por invitarme. No Gracias estoy, por venir. no estoy tan acostumbrada, pero confío que me vas a llevar por lugares necesarios. Contame por qué venís. Y vengo porque creo que necesitaba sacar algunas cosas de adentro mío, que podemos ir explorando algunos episodios de mi vida. Bien. Y porque me siento en confianza. Ay, bueno, qué linda, Contigo. qué linda respuesta. Se agradece muchísimo. Vamos a empezar, como toda terapia psicoanalítica, vamos al inicio de tu vida. ¿Quién es Hanna? ¿Dónde nació? ¿Con quién? Esta pregunta me encanta porque yo nací, me mudé 400 veces a lo largo de mi vida, pero cuando alguien me pregunta de dónde soy, siempre digo de 30. Kilómetro 30. Bien, interesante. Que es un barrio chiquito cerca de Don Torcuato, en zona norte. Y ahí me crié y pasé toda mi adolescencia, mi infancia y todos mis recuerdos de niña los tengo ahí. Bueno, bien, un lugar importante para vos. Me dijiste que tuviste ahí tu infancia, obviamente. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue tu infancia? ¿Con quién te criaste? ¿Cómo fue todo? Yo tengo a mi mamá, a mi hermano, 2 años más chico, y bueno, mi abuela que también me crió y falleció cuando yo tenía 12. Ese es como mi núcleo familiar, mi red de contención. Ahí es también donde se desarrollaron los valores, o los límites, todo. Y después, cuando falleció mi abuela, también vino mi tío, obviamente de parte de mi mamá, y también con él desarrollé un vínculo como esta figura masculina. Bien. Y a los 2 años de eso también falleció. Okay. Eso es un hito es como un evento canónico de mi vida. Claro. ¿Viste? Porque yo hasta ese momento había sentido que toda mi vida estaba bien, que había algunas cosas, algunas cositas, pero que en definitiva no tenía mucho por resolver, ¿viste? Pero hasta ese momento mi vida tranquila, familia más o menos normal, o sea, lo que yo veía era Claro. mi normalidad, ¿viste? Perdón, te hago una preguntita porque me dijiste, bueno, tu mamá y que tenés otro hermano. ¿Tu mamá los crió sola o había alguien también, hay una pareja, algo? No. Mi mamá nos crió sola, o sea, el papá de mi hermano es de Neuquén, así que siempre vivió allá. Entonces, cada verano mi hermano se iba todo el verano con el papá y yo por ahí me quedaba con mi abuela, con mi mamá. Y bueno, esa era como la dinámica. ¿Qué vínculo, cómo era tu vínculo con tu mamá? O sea, obviamente me dijiste que la veías poco, pero cuando la veías, ¿era un vínculo? No, pero mi mamá, la mujer más fantástica, carismática, hermosa, divertida. O sea, yo te puedo decir 100 cosas preciosas de mi mamá. O sea, es como muy luminosa. Ella, tipo, donde está, divierte a todo el mundo, hace feliz a la gente, es muy empática también. Ella también pasó por un montón de situaciones muy difíciles, entonces también entiendo desde dónde ella encara su vida. ¿Viste? Mi abuela, que para mí fue lo más, a ella la abandonó de chica, entonces hubo ahí un desfasaje medio difícil. Sí, total. Que mi abuela compensó, por supuesto, con nosotros,
Eso es muy loco, ¿viste cómo pasa? Que muchas madres que no funcionan bien como madres, a la hora de ser abuela, de repente sanan todo lo que no dieron Absolutamente. con sus nietas o nietos. Eso es algo que entendimos con mi terapeuta, la de todas las semanas. Con una profesional de la salud como corresponde. Exactamente, exactamente. Sí, es mucha compensación y obviamente, bueno, a tu mamá probablemente también la haya hecho bien, entiendo. Ver Sí. que su mamá de repente... Y también, o sea, a mi abuela y a mi mamá, pero sobre todo a mi abuela, me acuerdo que falleció de cáncer de pulmón, por eso yo no fumo y veo un cigarrillo y huyo. Antes de morir, unos días antes, me pide que vaya a la cama con ella y yo era, no sé, tenía 11, 12 años y me dice, yo me equivoqué mucho con tu mamá porque mis papás nunca me dieron el amor que yo necesitaba. Una secuencia de falta de amor y de abandono. No, tipo, lo digo ahora y un toque quiero llorar porque es muy fuerte, es muy fuerte. Es muy fuerte y también, Hanna, hay algo que tiene que ver con vos también de eso. También me estás hablando de una infancia, por suerte, muy linda, pero también hay una ausencia ahí, 100%, dura, ¿no? 100%. La ausencia de una figura paterna. También un poco empatizamos si te emociona, puede venir por este lado de cómo, viste, parece como se van repitiendo. Sofi, estamos descubriendo en este momento. Ah, ¿no lo habías charlado con tu terapeuta? No sé, pero digo, no lo había encontrado tan lineal. Claro, no lo habías ¿viste? enlazado todavía. Claro, como... Porque la ausencia paterna fue muy evidente y tuve un cambio de pensamiento profundo en el sentido de cuando uno crece, que te dicen, completa el árbol genealógico, jiji, jaja. Claro, todos completando, mamá, papá, tío, y yo siempre completaba una parte. Claro, tu árbol tenía... Sí, solo un lado. Entonces ahí, claro, mi mamá me explica, así como me explicó, mamá tiene que ir a trabajar. Vos tenés un papá, tu papá es Diego Maradona, es una figura pública, pero por razones que solamente él sabe, no está presente en tu vida. Cuando vos sientas que querés ir a buscarlo, yo te voy a acompañar. Si vos no lo sentís, ¿está bien así? Claro. ¿Qué edad Y tenías yo- vos cuando te explicó esto? No sé, pero creo que me lo explicó varias veces en la vida. Claro. Y creo que es de esas cosas que los niños tipo van preguntando como, ¿y por qué yo no tengo papá? Ah, porque bueno. ¿Y quién es? ¿Entendés? Claro. Como que supongo yo que se fue dando así. Y mi mamá, lo que yo valoro infinitamente es que ella siempre me contestó con la realidad. O sea, ponerle el peso que le corresponde. Ni es un drama total de la vida, ni sos la única persona que le pasa, ni sos la última, ni sos la primera. O sea, Claro. esto es así. Vos lo gestionarás como lo gestiones, yo estoy acá para acompañarte. Ni más ni menos. Entonces, para mí es tan normal. te Lo diría, naturalizaste. 100%. Pero, claro, naturalicé esa situación, pero siempre con la posibilidad de, tenés dos caminos. O seguimos así y no pasa nada, o un día lo vas a buscar y yo te acompaño. ¿Entendés? Como que Sí, te dio a cuando vos elegir. estés preparada, cuando vos quieras, por ahí no puedes querer nunca y no va a estar mal tampoco. Así que más o menos... Claro, pero fíjate que cómo vos empatizás porque por más que por suerte te lo hayan transmitido súper bien y bueno, tu mamá una inteligencia emocional, Sí, profunda. sí, interesante porque por ahí uno tiende o a mentir o a ocultar o porque creemos que puede generarle más dolor a un niño o niña. Hay casos en donde obviamente tiene un poco más de sentido, pero mientras la verdad sea más transparente... Lo que pasa que no hay que perder de vista que en el colegio, en la lista, Claro. el apellido es Maradona. Entonces, ¿Siempre los fue nenes, el apellido? Sí. Entonces los nenes, ¡ay, que sos de Maradona! Soy la hija. Bueno, no te creo, Uf. me decían los nenes. Me lo dicen hasta el día de hoy, así que ni te preocupes. Hasta el día de hoy, por Sí. más de que visualmente está...
la gente es así. Entonces yo tuve que desarrollar una respuesta medio genérica, que es en la que creo y es lo que defiendo para todos los casos. Si vos no me querés creer, no me creas, yo no te voy a cambiar el pensamiento, no pasa nada. Y aunque la vida me dio la revancha, por eso te digo que hay gente que todavía dice, yo no te creo. Bueno, será algo que tendrás que trabajar vos. Total. Yo imagínate lo que trabajé. O sea. Sí, lo primero que charlamos fue esto de la terapia, lo cual me parece grandioso. Fíjate igual como, inclusive así, sin quererlo, le seguís encontrando hilos conductores Pero a una historia tan profunda. Retomo esto que me Sí. dijo mi abuela sobre yo no pude ser con tu mamá o con mis hijos porque me faltó esto de mis padres, el cariño. Y es como que siento que siguieron como barriendo por debajo de la alfombra en vez de hacerse cargo de esas faltas, de ir a buscar, de resolver, de subsanar todo ese dolor. Y a mí me pasó que toda la vida, digo toda la vida, pero ya tengo 30. O sea, fue hasta los 15 toda la vida de la que yo te hablo. Bueno, hasta pero los 15. hay algo igual que también dura toda la vida, ¿no? Esa etapa, yo siempre la digo como toda la vida, pero ya pasaron un montón de años. Es impresionante. Pasa que también es muy loco esto que te quiero explicar muy brevemente y de la forma más sencilla, pero en la psiquis nosotros no tenemos tiempo. Algo que nos pasó a los 5 nos puede doler cuando tenemos 30 de la misma manera como si nos estuviese pasando ahora. Entonces, Freud dijo que la psiquis es atemporal. O sea, lo que vos podés sentir, o cuando vos decís toda la vida y me decís, pero me pasó hasta los 15, sí. En realidad, para tu psiquis puede ser toda la vida. Porque quizás hasta el día de hoy hay o efectos, o sentimientos, o cosas ancladas que no se terminan simplemente porque el tiempo pase. Por eso a veces estamos hablando de cosas de la infancia cuando somos adultos y nos largamos a llorar como si nos estuviese pasando de nuevo, ¿viste? Es porque no hay tiempo. Bueno, entonces voy a decir toda la vida, pero vas a saber a lo que me refiero. Me encanta, bien. Toda la vida dije, yo no quiero conocer a mi papá porque si él no me quiere conocer, yo menos. O sea, vos te estás perdiendo de mí, imagínate lo que soy, boludo. Y claro, falleció mi tío en un accidente de moto, de la nada, así repentino. Claro. Y yo ahí entendí que la gente se puede morir. O sea, mi abuela había fallecido 2 años antes, pero después de 1 año de quimioterapia, cáncer, era mi adulto mayor, o sea, era mi abuela. O sea, tenía más sentido. De alguna manera se esperaba, y sobre todo con el problema que ella estaba teniendo. Sí, te lo esperabas, fue gradual. Sí, fue gradual y nos pudimos despedir. Mi tío, o sea, era el día de su cumpleaños, salió y chocó con la moto. Claro. O sea, muy traumático. Muy traumático, tanto que me cambió la cabeza. Porque dije, bueno, a ver, la gente se muere, o sea que yo me podría morir también, hoy, mañana, lo que sea. Se podría morir mi papá, hoy, mañana, lo que sea. Yo quiero verlo una vez a los ojos. Te hago una pregunta antes de que continúes por ese lado. Tu tío, ¿qué función cumplió para vos en tu vida? Mi tío vivió toda la vida en Chile. Era un deportista de élite. ¿Mira? O sea, digamos las cosas en las que después veía muy reflejado a mi papá, ¿no? Como, por eso también curioso. Sí, curioso, muy curioso. Y cuando mi abuela fallece, mi mamá queda muy sola, entonces mi tío viene a apoyarla, a contenerla. Y fue una persona que estuvo un poco más presente desde lo emocional que mi mamá, porque ya mi mamá estaba ahí como medio que no podía con todo. Entonces, claro, vamos de vuelta ahí a explorar ese mundo. Él, al ser un deportista de élite, hacía taekwondo, llevó, o sea, un detalle, llevó el taekwondo a Chile cuando el taekwondo en Chile no existía. Entonces, tuvo todo como un desarrollo de su vida muy, muy fuerte, muy de ir
a por todo, a lo que él quería, y cada charla que teníamos se trataba un poco de eso, como, Hanna, ¿vos querés algo en tu vida? Disciplina, pasión. Hay como unas reglas del taekwondo, que él me las explicaba siempre, yo ahora no me las acuerdo, pero la última regla es espíritu indómito. O sea, espíritu indomable. O sea, vos querés ir a por eso, pero anda con todo tu corazón, anda por eso con todo tu ser. Y creo que es algo que me quedó muy a fuego, que hizo que yo vaya con toda a por mi papá. Claro. Una vez que lo decidiste, era imparable. Son muchos paralelismos que cuando vos me dijiste deportista de élite, obvio que una hace la unión ahí bastante sencilla. Pero fíjate también que después de eso, bueno, se te despertó, por motivo que sea porque la muerte, sea porque figura paterna, se te despertó el deseo también de conectar con alguien que, menos mal que conectaste, ¿no? Claro, es que en ese sentido yo tampoco esperaba demasiado, ¿sabes? Como que mi papá había dado notas en su vida diciendo que sus únicas 2 hijas eran Dame y Janina. Claro. Entonces, desde ese lugar yo decía, no, si él no me quiere conocer, yo no lo veo, como si vos sos guerrero, yo voy a ser 10 veces más y voy a ser... Tal cual. Pero en esta finitud del ser, dije, bueno, yo voy a hacer lo que yo quiera de mi vida. O sea, yo voy a ir a buscar realmente lo que yo siento que quiero y necesito. Y no me importa si vos lo que digas. Pero yo sé que las cosas son de esta manera. ¿Cuántos años tenías Cuando falleció mi tío. cuando decidiste ir a buscarlo? Y A tu 15. Sí, entre 14 y 15. Y cuando vos leías esto que me dijiste de las entrevistas donde él decía eso, que solamente tenía 2 hijas, ¿qué sentías? ¿Recordás si te enojabas, si se generaba angustia, si te daba lo mismo? Era más dolor, supongo, dolor que no sé cómo lo canalizaba realmente. Y entonces le comuniqué a mi mamá que quería conocer a mi papá, y mi mamá tipo, ¿qué le pasa a esta? Porque a todo esto, nosotros estábamos en juicios con mi papá, por Claro. alimentos, por un montón de cosas. Claro, pero te dio el apellido, eso es lo que... No, Ah, lo tuve por un juicio también. ok. Por un juicio por filiación, porque él no se presentó en 3 oportunidades a hacerse ADN, entonces a mí la justicia me dio el apellido. Claro. Entonces yo estaba con mi abogado y mi mamá, nada, empezamos como entre mi abogado, Gustavo, mi mamá y yo, a pensar caminos para llegar a mi papá. Entonces, en mis locas fantasías, yo pensaba que él iba a estar saliendo de un lugar y yo lo iba a interceptar. Y ahí nos íbamos a ver esa mirada de 3 milisegundos y yo ya me iba a quedar tranquila. Claro. Pero bueno, entre que los amigos de mi mamá se empezaron a enterar que yo quería conocer a mi papá, una de las amigas de mi mamá me dice, bueno, mira, yo tengo en la peluquería un chico que es periodista, que le puedo preguntar a ver si él sabe cómo hacer. Bueno, vuelve con la información, me dice, sí, mira, él le va a comunicar a otra periodista que se encarga de ver dónde está Diego todo el tiempo para mandarle los móviles y esas cosas. Y que te pase la información. Ella es de recontra mil confianza y nada, está todo bien. Está, listo. Esto era 2014, post Mundial de Brasil. Claro. Porque, claro, mi papá vivía en Dubái. Entonces no había tantas chances de interceptarlo. No, imposible casi. 0. Y después del Mundial, él viene a Argentina y se queda como 2 meses, cosa que no pasaba tan regularmente. Entonces estamos con mi mamá un día, ahí paseando por aquí y por allá, y la llama esta periodista, que debo decir, Cora de Barbieri, la amo profundamente Y por sí. los siglos de los siglos. Ella lo sabe, sí, 100%. Y la llama a mi mamá y le dice, bueno, quería contarte que Diego está en este gimnasio. Te doy el dato, o sea, vos hacés lo que vos quieras. Bueno, dale.
Mi mamá corta y me dice, no, me llamó la periodista, me dice que tu papá está acá en este gimnasio. Y me dice, pero vamos otro día, ¿no? Yo la miré y le dije, Vos ya estabas determinada. chupame un huevo. Le Claro. dije, o sea, vos si querés ir otro día, yo estoy yendo ya. Bueno, dale, vamos. Vamos al gimnasio. Es un gimnasio de estos de cadenas. Ujú. Entonces entramos al gimnasio y claro, había molinetes. Sí, sí, sí. No es que vos entras al gimnasio, hola, sí que... No. Entonces dije, la concha de la lora, estoy tan cerca y tan lejos porque Claro. no puedo acceder tampoco. Y además, si accedo y él sabe que yo estoy yendo y se va, como que me empecé a poner un poco tensa. Ujú. Entonces mi mamá me dice, llámalo a Gustavo que él siempre sabe qué hacer. Gustavo es mi abogado, que fue mi abogado desde los 12, Ujú. después fue mi jefe, porque yo estudié abogacía, Claro. y ahora es mi abogado de vuelta. Lo llamo, le digo, hola Gustavo, mira, estoy acá, estoy haciendo esto. Me dice, bueno, primero, tranquilízate. Segundo, vas a ir al mostrador, le vas a contar quién sos, qué venís a hacer, que no hay cámaras, solamente que querés conocer a tu papá. Wow. Bueno. Igual también dependía mucho de la persona que esté ahí. Cuánto empatizaba o cuánto... Hola, mi nombre es Hanna, yo soy la hija de Diego, vengo a conocerlo, no sé si habrá la posibilidad. Y la persona esa, no sé con qué ángel estaba siendo guiada, no sé. Me dijo, bueno, dale, ahí consultó. Todo así como muy Claro. simple. Bueno, se va, vuelve y dice, Diego está terminando de entrenar, dice que en 5 minutos las recibe. Y yo dije, bueno, listo, ya está. ¿Qué sentiste ahí? Ahí dije, ahí tipo, los nervios, todo lo que me pasaba en la vida se redujo a cero. Yo ya estaba tranquila porque era lo que venía a hacer. Claro. Y nos dice, bueno, vengan por acá. Mi papá estaba ya en una sala, como medio vidriada, pero como ese vidrio como esmerilado o con Ajá. un plotter, no sé. Sí, que no se ve veía. bien. Claro, eso. Entonces abre la puerta, lo primero que veo es unas zapatillas de entrenamiento y la primera que entra es mi mamá. Y ellos se abrazan y él le pide perdón a ella Ok. Bien. y lloran. Bueno, ahí también te das cuenta lo necesario a veces que es el perdón, ¿no? Cómo el perdón le puede ganar el enojo. Sofi, para mí el perdón es el eje de mi vida. Claro. Es el eje, o sea, paso yo, nos abrazamos, me pide perdón y llora. Y lloramos, no me acuerdo si yo lloré, pero es muy fuerte. Sí, es muy fuerte. Es muy fuerte porque no siento que no había vínculo posible sin que esté esa palabra de por medio y desde el lugar que surgió. Porque para mí, antes de eso, mi papá era un hijo de puta, un monstruo, un forro, Claro. sin corazón, sin alma. Y a partir de eso, fue humano. Ahí te das cuenta de que andás a ver qué le pasó. Ahora te voy a preguntar igual si una vez hablaste con él esto, de por qué él nunca te buscó antes. ¿Se lo pudiste preguntar o fue una conversación que nunca tuvieron? En ese momento, para mí lo más importante era preguntarle, porque imagínate todos los fantasmas que yo tenía Claro. de la justicia, de los nenes que venían a preguntar, ay, no te creas. Mucho. Mucho. Entonces yo necesitaba preguntarle algunas cositas, ¿no? Me dijo, le dije, mira, la justicia ya me lo dijo, mi mamá ya me lo dijo, quiero saber si yo soy tu hija. Y él me dijo, ¿cómo no, mamita, si sos igual a mí? Y yo le dije, pero de ninguna manera, no te atrevas, yo soy igual a mi mamá. Y él me dijo, no, vos sos igual a la negra, por Janina. Y ahí quedó. ¿Y después qué otras cosas le fuiste preguntando? Yo le dije, mira, si vos fueras Pepito el de la esquina,
yo hubiera venido igual a verte. O sea, no te creas. Y él, la respuesta que me dio es, todo bien, pero tu papá no es Pepito el de la esquina. Y yo dije, ¿qué se cree este pelotudo? Y claro, después me fui enterando de la dimensión. ¿Vos hasta ese momento no entendías muy bien? Hasta ese momento, claro, yo decía, bueno, voy a ignorar absolutamente todo lo que tenga que ver con este forro. Ok, claro, había un bloqueo emocional. Y además, qué sé yo, mi familia tampoco es que me mostraba mucho las cosas. Claro, en ese momento, él me dice, bueno, ¿en qué te puedo ayudar? Decime, que no sé qué. Digo, mira, yo tengo una vida muy feliz. Tengo todo, yo no necesito nada. Lo único que te voy a pedir es que quiero conocer a mi abuelo, porque era mi último abuelo que me quedaba vivo. Ok. Entonces, me dice, bueno, dale, mañana te llevo. Intenso como la puta madre. Pero así, a partir de un día al otro, de repente tenés papá, abuelo. Que empecé papá, abuelo, familia. Bueno, al otro día resulta que me llama. Bueno, mira, no te voy a poder llevar hoy porque me están amenazando de muerte. Tipo, como que de repente eso. Igual te quiero ver, encontrémonos en una estación de servicio. Claro, o sea, para él capaz que era una boludez. Yo empecé ahí como a entender, hice la entrada heavy metal al mundo maradoniano. Claro. Y en esa, como en ese encuentro, yo le digo, hola Diego, no sé qué, yo también, 18 años, era un bebé. Y me dice, no me digas Diego, decime papá. Épico. Claro. Nunca había dicho papá hasta ese momento. ¿Y te sentías cómoda diciéndole? Porque también hay algo en el proceso No. de... Cuando pasa esto de que hay un niño o niña que crece sin alguna de las figuras maternas o paternas, cuando se reencuentran, si eso sucede, en realidad la adopción pasa a ser a la inversa. En realidad la adopción pasa a ser parte del hijo o hija que fue abandonada. Déjame ver si puede ser mi papá. Porque la oportunidad, y más en tu caso donde hasta vos lo buscaste, donde hubo mucho de vos, de tu intención para que eso suceda, también puede ser un proceso largo decirle papá a alguien a los 18 años. Compartimos vida durante 6 años mega recontra intensos, Claro. que te digo equivalen a 100. Un poco recuperando el tiempo perdido. Sí, pero también por el estilo de vida. Claro. Como que siempre pasaban muchas cosas muy tremendas, entonces es difícil también acomodar el cerebro. Claro, o sea, a mí cuando hablo con vos y estamos hablando obviamente de la paternidad, hay que todo el tiempo recordar que estamos hablando de qué paternidad, porque claro, no es lo mismo. Cuando vos me decís esto, claro, es el tipo más conocido de la historia quizás. Claro. Y era tu papá. Pero igual bajarlo a tierra, simplificarlo, para mí era como el mejor ejercicio que yo podía hacer porque... Pero no tenía otro, porque yo no es que lo endiosaba, simplemente que habían algunas cosas que me hacían recordar la magnitud de esa figura para mucha gente. Pero en nuestros espacios íntimos, que eran la mayoría, o sea, no sé si compartimos muchos espacios públicos realmente, pero muchas veces él me decía como, fui un pelotudo, perdóname por todo el tiempo que te falté, por todo lo que me perdí. Me pongo emocional. Cuando vos puedas y como vos puedas. Porque él me lo seguía repitiendo, ¿viste? Hasta los últimos tiempos. Y yo en un momento le dije, boludo, pará, o sea, ya está. O sea, yo ya te perdoné, a mí ya no me pesa, que no te pese a vos, o sea, ya está. Estamos compartiendo o sea, sanalo, ¿entendés? De todas maneras entiendo que esa angustia de parte de él o ese pedido de perdón
constante que me decís que tenía, Sí. obviamente habrá tenido una culpa inmensa. No, creo que hoy en día, viéndolo en retrospectiva, lo que a él le tocó vivir siendo es demasiado también. Entonces, ¿cómo te Totalmente. pido perdón si quizás de verdad él quería? ¿Nunca le preguntaste si él quiso? Es que él me decía que había tenido una vida muy difícil, que había tomado malas decisiones, o sea, Sí, malas decisiones y que tenían que ver con un montón de circunstancias. Y también un periodo de adicciones muy tremendo. tal cual. Y una vuelta estábamos o sea, te pongo contexto random, pero que no tiene nada que ver, que estábamos en Dubái, en una pileta súper random, y él me dice, hoy hace 10 años dejé de consumir. No sé ni cómo se acordaba, el loco tenía una memoria impresionante. Viste que hay una frase que es conocida, pero que él siempre la decía en la intimidad también, me pegaron en todos lados menos en la memoria. O sea, Buena y frase. la repetía y tenía una memoria impresionante. Entonces yo, claro, le digo, bueno, pero pasaron un montón de años, ya está. Y me dice, no, esto es una lucha de todos los días. Después de, no me acuerdo si eran 10 o 15 años, pero me parece que eran 10. Esto es una lucha de todos los días. Yo todos los días decido no. Claro. Y claro, o sea, todas esas luchas a él le costó mucho. O sea, le costó su carrera, le costó sus vínculos, le costó su familia. Sí. Y yo a veces como que... Yo soy medio mal hablada, te quiero decir. Pero me rompe las pelotas cuando hay gente que sigue criticando por drogadicto, porque abandonó a los hijos, porque no sé qué. Primero, drogadicto, el que más salió lastimado fue él. O sea, Total. nadie tiene que apuntarle con el dedo porque cada uno tiene sus luchas. Y es muy difícil reconocerlo y trabajarlo y hacer de eso como una lucha para los demás. Como yo estuve ahí, quisiera que no esté nadie. Porque la gente es muy hipócrita y es muy fácil señalar y no mirarse a uno. ¿Y qué te pasó cuando entraste a la familia Maradona con toda su familia Maradona? ¿Te sentiste incluida por la gente? Bueno, tu abuelo, que al final lo conociste, ¿no? Lo conocí al tercer día. Bien. Y ahí fue que me presentó a todas mis tías, también 5 mujeres. No, una familia hiper numerosa. De repente tenías una familia Ay, sí, una locura. y te llevabas bien. Sí. Con mis hermanas el vínculo siempre fue mucho más difícil, porque por supuesto, a ver, no me quiero pasar de empática, porque bueno, cada uno. Total. Pero bueno, obviamente mi papá tuvo sus cosas con ellas, o sea, sus dramas, entonces lo mismo, ¿viste? O sea, Exactamente. de todas maneras, una cosa es no querer conocer a una hermana, que es válido, o no sentir ese vínculo, ¿viste? Que nunca hubo conflicto en relación a que vos seas la hija, o sea, nunca interfirieron en tu vínculo con tu papá. Así tan, ¿cómo decirlo? No lo sé realmente. Ah, bien. Sí. Pero bueno, obviamente cuando hubo momentos en los que nos cruzamos, no era un buen vínculo. Claro, sí. O sea, a lo largo de los años, y sobre todo después de que falleció mi papá, empezamos a tener un vínculo más de comunicación por cuestiones muy necesarias, porque imagínate todas las cosas que sucedieron, bueno, juicios, etcétera. Empezamos como a aceptar que esto es una realidad, pero bueno, pero allá las cuestiones que tengan las otras personas, ¿viste? No, total. Lo que me importa también preguntarte es, bueno, ¿sentís que llegaste a conocer a tu papá en esos 6 años y que te llevó a conocer a vos? ¿Sentís que este vínculo intenso que formaron reparó mucho de lo que no tuviste en la infancia? 100%, sí. Creo que lo conocí... Es que yo te decía también antes, para mí es muy importante dividir, o por lo menos yo lo tengo así en mi mente,
entre mi papá y la figura. O sea, yo siento que conocía la figura, sí, qué sé yo, porque compartíamos algunos eventos, bla, 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 pero conocí mucho más a mi papá. O sea, conocí la parte tierna, la parte más difícil, la parte más, qué sé yo, de lo cotidiano, de levantarse, tomar un café o tomar unos mates, ver partidos de fútbol hasta el infinito, preguntarle absolutamente todo, como que lo pudimos compartir mucho de lo cotidiano, que yo no tenía ni idea que iba a ser así, ¿viste? No sabía, como, aparte también una persona grande, ¿viste? Como con sus mañas, como... y creo que él me llegó a conocer, siento que nos quedó mucho. Eso me pasa también, que nos quedó mucho, eso es muy doloroso, la verdad. Yo qué sé, a veces pienso que me gustaría hoy tener una charla con él para hablarle desde un lugar mucho más maduro. Ya pasaron 5 años, ¿viste?, de que falleció, y maduré un montón. ¿Qué sentís que aprendiste de él? Aprendí, yo siento, yo sabía que iba a venir esta pregunta, pero porque es muy fuerte. Siento que aprendí un poco a pesar de que creo que tengo esa personalidad, pero a luchar un poquito más por lo que creo que está bien, ¿viste? Como a defenderme, porque yo sentí, cuando conocí a mi papá, y creo que también mi mamá me dio el espacio, que yo antes era nena de mamá. Mamá. Cuando empecé a estar más con mi papá, empecé a ser nena de papá. Entonces empecé como a tomar un montón de sus características, por decirlo, cosa que mi mamá odia. Porque ella dice que yo soy demasiado combativa. Claro. Pero la realidad es que yo sentía, esto me sirve mucho con lo que dijiste, de ver si yo permitía que él sea padre. Verás que mi padre no se preguntó mucho las cosas, y dijo, a partir de ahora yo soy tu padre, o sea, vente a buscar, bancátela. Y entonces 100% me adoptó, y él adoptó su figura de padre. Entonces él como que me defendía mucho. Entonces a partir de que él ya no estuvo, esa defensa me dolió en el alma, claro, la vida total, pero empecé a integrarla yo. Es un análisis que tampoco había hecho antes. Es muy interesante porque, de hecho, sí, es como cuando nosotros perdemos a alguien, uno de los mecanismos que tenemos para soportar esa pérdida es integrar algo de esa persona a nosotros. Es bastante psicoanalítico lo que dijiste, por eso yo dije, lo habrá visto en terapia, porque es muy propio de, bueno, no te tengo más, pero me guardo esto que vos me dejaste. Bien. Y bueno, obviamente si hay algo que hace una figura paterna cuando cumple su función, es proteger. 100%, es que yo sentí, claro, a mí, bueno, obviamente su pérdida me dolió todo, me sigue doliendo y me va a seguir doliendo, supongo, pero siento que me preparó, igual, cuánto quisiera tenerlo acá para seguir siendo la nena de papá, pero bueno, no importa, me preparó para este mundo que es bastante hostil, te diría, el mundo maradoniano, total, el mundo de los medios, el mundo judicial. El mundo no maradoniano también. El mundo no maradoniano también. Es muy hostil. Y a veces tengo que salir con patadas voladoras, y a pesar de que yo le decía, ¿por qué sos así? A veces a mi papá, de ser tan frontal, él salir con las patadas voladoras, hoy le digo, por ahí tenías razón. Por ahí defender lo que una cree. Por ahí, a veces las patadas voladoras son necesarias, porque es tanto, del otro lado es tanta la carga, que te tenés que defender con todo lo que sos. Y una pregunta que me queda hacerte sobre todo este mundo de cuando volviste a vincularte con él es, ¿tu mamá alguna vez se interpuso? ¿Siempre entendió? ¿Cómo se posicionó tu mamá al darte cuenta de que lo perdonaste? No solo lo perdonaste, sino que pasaste de ser nena de mamá a nena de papá. Y bueno, eso yo creo que se lo tendría que preguntar a ella, toda su ¿Nunca te transmitió análisis. No, pero siempre me dio mucho el espacio.
Yo creo que se debería haber enojado un poco. Yo creo que debería haber pataleado un poco. Pero bueno, o sea, ella también me dio mucho el espacio y siempre como, no sé, por ahí yo estaba enojada. Me decía, pero háblale a tu papá. Pero, o yo qué sé, por ejemplo, él me invitaba a un viaje y yo por ahí estaba en la facultad y bla. Y me decía, anda, la facultad siempre va a estar ahí. Bueno, muy sabia Vos ella. recuperás el tiempo perdido con tu papá. Y yo tipo, mirá vos si yo no hubiera ido al viaje, a los viajes Total. esto, con él, a vivir meses con él en Dubái o en donde carajo sea. Yo, nada, yo me imaginaba a mi papá con canas, ¿entendés? Claro. Sí, Yo me imaginé a mi papá inmortal, como creo que mucha gente también. exacto. Pero bueno, pero mi mamá, no sé, también una inteligencia. Igual hay algo que vos dijiste que para mí también se refleja mucho en vos, que es tendría que haber enojado un poco más. ¿No? ¿No te choca un poco ¿El también qué? ella? Como dijiste, ella debería haber Sí, pataleado sí. un poco más. Sí. Debería haberse enojado. Sí, lo debería haber puteado también. Pero bueno, ellos nunca, o sea, por ahí iba a cenar con mi papá y mi papá me dejaba en mi casa y entraba, saludaba a mi mamá, al marido de mi mamá, pero nunca, o sea, siempre una relación súper cordial, ¿viste? Como que nunca le dijo nada. Yo siento que debería haber dicho Y algo. vos también quizás, a eso voy. También hay algo en vos Ahí va. ¿entendés? Bueno, Hay pero un reflejo del no me enojo tanto. sí, claro, pero porque pasaba todo tan rápido, tan intenso. Pero sí. Hoy en día le dirías, fuiste un pelotudo. Claro. Sería tu manera de enojarte. Sabiendo que, sí, que la vida es infinita, por ahí Exacto. sí. Pero bueno, ahí, viste, como que siento que tomé las decisiones correctas, Ujú. me enojé, no, no, me enojé. Ahora que hago. Alguna vez me enojé, sí. Y lo acompañé, o sea, yo siento que hice lo mejor. Sí, hoy con el 100%. diario lunes Sí, 100%. cerró todo muy bien. Le puse algunos puntos, o sea, le insistí con muchas cosas. Sí. Muy O sea, bien. me veo, como te digo, me tengo paciencia, pero a pesar de que no era la persona que soy hoy, lo manejaste manejé bien, sí. Bastante, porque la verdad que con todo lo que me fuiste contando podrías haber estado, como te digo, mucho más enojada quizás. Sí. Y el enojo, aunque tiene, porque el enojo es algo importante. Yo a veces cuando alguien que nunca se enoja, Es que fue un tema de hoy con una amiga. ¿en serio? Bueno, ¿ves? Sí. El enojo como bandera, como un límite. Yo banco como mucho el enojo. Sano. Cuando alguien dice nunca se enoja y lo relacionamos con algo positivo o inteligente emocionalmente hablando, en realidad la persona tiene que saber enojarse. Tiene que saber enojarse en dos sentidos. En hasta dónde, porque el enojo no puede ser ira, no se tiene que transformar en ira. Y si yo no me enojo, no estoy sabiendo ponerle un límite a alguien o no estoy sabiendo comunicarle lo que yo necesito. Entonces necesitamos enojarnos. A veces no tenemos tiempo, como vos me decís, bueno, quizás sí, los primeros 6 años fueron de esto, de recuperar. Quizás si hubieses seguido con tu viejo durante 10 años más, al octavo le decías, mira, sentate porque te quiero decir todos los traumas que me generaste. Claro que ¿entendés? sí. Pero bueno, se dio así y lo bueno es que, lo buenísimo para mí es que tuviste una respuesta y esa imagen que tenías de verse a los ojos fue mucho más profunda en realidad de lo que vos te imaginabas. 100%. Buenísimo. También importantísimo, siento yo, ya me dijiste, pero te lo voy a remarcar, que vas a terapia, que sigas yendo a terapia. Y acá fue un espacio, te digo, bastante terapéutico. Fue medio psicoanalítico. Yo te diría que, o sea, entre Paula y vos, ya Fue está. mucho, ¿no? Ya demasiado. Fue un montón. Tuve sesión ayer y exploramos un montón de cosas. Bueno, Así que esto sigo. por suerte, aunque parezca, no es una sesión. Así que, pero sí vas a poder llevarte cosas para trabajar. Bueno, mira, última cosita que te hago hacer es, tenés mente y corazón, tenés que elegir una y yo te leo una pregunta. Bueno, corazón. Bueno, y sí, igual era obvio que ibas a elegir corazón. No, pero yo acá vine, me corté el pecho al medio. Sí. Se agradece. La pregunta dice, ¿hay algo que tu corazón todavía no entiende?
Sí. Sí. ¿Qué pasa? Esto no, o sea, esto realmente lo charlo en terapia, pero después de que falleció mi papá, toda esa familia que él me había presentado se desarmó por las cuestiones de... Yo siempre creo que hay 3 elementos que para bien o para mal cambian a las personas. Son la fama, la plata y el poder. Totalmente de acuerdo con vos. Y creo que fueron esas las cuestiones que hicieron disolver un poco esta familia que mi papá se encargaba de unir con todas las cuestiones, ¿no?, que tiene una familia. O sea, no es que todo siempre color de rosa, no digo eso, pero que desde que él no está, por lo menos conmigo, porque voy a hablar de mí, por supuesto. Obvio, sí. Conmigo se rompió. No quiero... Y eso no lo entiende mi corazón, no lo entiende mi mente. Claro. No encuentro las palabras, no encuentro las lógicas, no lo entiendo. Y para mí, como te dije, que el eje de mi vida es el perdón. Yo fui a buscar, no encontré, pero yo siempre estoy dispuesta a hablar con quien sea. No tengo problemas. Ojalá que se dé. Ojalá que sí. Por último, como es muy parecido esto a una sesión, ¿tenés una pregunta para hacerme vos a mí? ¿Cómo se resuelve el dolor? ¿Cómo se canaliza? ¿Cómo se extirpa? Depende de mucho de qué tipo de dolor, pero si quieres te lo respondo en general. Si no me haces como el doble clic de qué tipo de dolor te referís. ¿O general o doble clic? No. Viste que no importa, te lo puede generar cualquier cosa el dolor. O sea, pero ese dolor que sentís en el alma y que está ahí, pero abrazado con... Bueno, sin entrar en detalle porque no me quisiste preguntar bien específico, para mí hay dolores que duran toda la vida. Por eso yo es como que te digo que depende. Hay cosas que... Pero la puta madre. Sí. Ahora, ojo, porque así de cuenta esto que yo te digo, este tipo de dolor es como un agujero en nuestra historia, en nuestra vida, pero donde uno puede construir muchas cosas alrededor. No es que es un agujero en el cual yo me caigo. Es un agujero que yo de vez en cuando paso por ahí y digo, uy, es cierto que está esto ahí, ok, voy a tomar otros caminos, pero ya sé que está ahí y puedo vivir, me puedo mover igual aunque esté ese agujerito ahí. Hay otros dolores a los cuales les podemos construir algo arriba, porque con el tiempo se terminan alivianando, o decís, bueno, lo veo de otra manera porque crecí, o porque perdoné. Entonces ahí como que vas tapando. Y hay otros dolores que son momentáneos y que son los mejores tipos de dolores para mí, que vienen por algo que pasa, algo que empieza y termina, y vos atravesás eso, es como un puente de dolor, por decirte, donde yo estoy acá, atravieso el dolor y solo si lo atravieso puedo pasar al otro lado y dejarlo atrás. Como, me acuerdo que pasé por aquel puente, pero no estoy en ese puente. Ok. Entonces, dependiendo de qué tipo de dolor sea... Reconocí un montón de situaciones en todos los dolores. Bueno, es que eso... Tengo todos los tipos en el haber. En una vida, por lo general, tendemos a tener todos. El más difícil de tramitar es el primero, porque es un agujero que una ve y que de vez en cuando vuelve a transitar ese dolor. Ahora, mientras yo más construya alrededor de ese dolor, mientras más cosas haga y que ese dolor no me absorba a mí, menos atención le voy a prestar. Entonces... Porque esto, cuando yo pienso en esto y alguien me dice sobre el dolor, la respuesta más común es, bueno, atravesarlo. No, hay dolores como la pérdida de un hijo, que también lo he tenido acá escuchando la Marubotana, o un abuso sexual muy traumático, cosas así. Vos decís, no le puedes decir a la persona que es aprendizaje o que se le va a pasar en algún momento. Hay cosas que realmente duelen toda la vida, pero se puede construir mucho alrededor también, y eso es algo bueno, que también lo veo siempre acá o en el consultorio cuando atendía, veía gente que había atravesado cosas durísimas, de las peores cosas que un humano puede atravesar y que su vida era una vida digna de todas maneras. Entonces, así como te digo, no todo es aprendizaje, también te digo, para mí, de todo dolor podemos hacer algo. ¿Quedó claro? Atravesada, al 100%. Sí, bueno, gracias, Hanna, muchísimas gracias por esta sesión. Gracias a vos.